Bueno, buenas tardes. Vamos a grabar hoy el primer vídeo sobre escalas. Vamos a situarlo dentro del tema de semejanza, porque en realidad la escala no deja de ser una semejanza entre distintas medidas. ¿Qué medidas? Pues aquí vamos a ver la semejanza entre medidas de plano en una reproducción, que bien puede ser una reducción, aunque también podría ser una ampliación de la realidad. Entonces, en realidad va a cumplir los mismos criterios, las mismas reglas que hemos visto para la semejanza entre cualquier tipo de figura, lo que avanzábamos en la parte anterior de este. Bien, cualquiera que tenga que comprar una casa, que tenga que recurrir a un arquitecto, el propio arquitecto, cuando reproduce las medidas de algo, pues no las reproduce exactamente, sino que las reproduce siguiendo una escala. ¿Esto qué es? Pues que la realidad tiene una relación con algo más pequeño, más reducido, que se puede plasmar en un papel, por ejemplo. O cuando tenemos una maqueta, pues la maqueta es una reducción de la realidad de algo, por ejemplo, de la Estatua de la Libertad, que veremos después un problema sobre eso, de una catedral, una relación con la realidad de semejanza, en la cual la forma, todas las posiciones de cualquier detalle están en el mismo lugar, lo que pasa que varía el tamaño. Varía el tamaño. Esto en la realidad en cualquier profesión pues se puede necesitar, tanto un pintor que tenga que hacer un presupuesto para pintar un edificio, para pintar una casa, hasta un albañil que tenga que guiarse por los planos para pedir el material necesario, hacer sus distintas cuentas para ver lo que costaría, hacer un presupuesto de obra. Y cualquier dibujante, cualquier persona que se dedica a la fotografía para hacer aumentos, para hacer cualquier persona que compre algo, por ejemplo, de IKEA, que necesite un montaje, pues estos productos pues traen sus planos para que nos hagamos a la idea del espacio que ocuparían en la realidad. Si tú vas a comprar un mueble de IKEA que te viene por módulos para montarlo y las dimensiones de la habitación o del lugar donde lo vayas a colocar pues no son apropiadas, pues igual te toca devolverlo. O sea que debes mirar los planos, debes mirar las escalas, ver las medidas, en fin, toda esta serie de cosas. Una persona que vosotros mismos cuando estudiáis otras asignaturas como geografía, pues vais a estudiar o habéis estudiado ya mapas que son una reproducción fiel de la realidad, pero reducida. O sea, tú no puedes ver un mapa del mundo, un mapa de España, un mapa de Andalucía a tamaño real en una hoja de papel. Eso está hecho a escala y tú tienes una idea de cómo sería en la realidad. Te sitúas perfectamente, puedes medir con una regla sabiendo la escala y ver a qué medida corresponde con la realidad, en fin, toda esta serie de cosas. Bien, una vez introducido un poquito esto, pues simplemente saber que la escala va a ser un cociente entre la medida de esa reproducción, más pequeña normalmente, y las medidas de la realidad. Todo, por lo tanto, tiene que estar en las mismas unidades, solo que al final nosotros pues, pasaremos a las medidas más apropiadas. Esto ya lo iremos viendo desarrollado en los ejercicios que vamos a ir haciendo. Bien, aquí tenéis un ejemplo de esto lo tenéis en vuestro libro, está sacado precisamente en vuestro libro. Tenéis en este mapa que nos indica varias ciudades y nos dice la escala a la que está hecho. 1, 5 millones. Significa que la distancia en la realidad, un centímetro de la realidad, por ejemplo, equivaldría a 5 millones de centímetros en la realidad. O sea, un centímetro en el plano, 5 millones de centímetros en la realidad. En la realidad nosotros nos medimos esta distancia en centímetros, está claro. O sea que esto nosotros después lo pasaríamos a kilómetros, que es la medida para medir esta distancia entre ciudades. O sea, hay que recordar un poquito
lo que es la medida y su equivalencia. Por ejemplo, para pasar de centímetro al kilómetro, pues tenemos que hay 5 lugares, habría que dividir por 100.000. Dividir por 100.000 sería que un centímetro equivale a 50 kilómetros en la realidad. ¿De acuerdo? O sea que nosotros simplemente podríamos coger una regla y medir distancia entre, por ejemplo, vamos a ver la distancia entre dos puntos. Si quisiéramos medir, vamos a poner una distancia entre dos puntos, entre ese punto y ese punto. Pues si la regla nos está indicando que es 1 centímetro, pues significa que entre ese punto y ese punto en la realidad hay 50 kilómetros. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros podríamos comprobar simplemente haciendo esto. Nosotros ya recordáis que lo hacíamos con una tabla, esto es lo mismo que hacíamos en la proporcionalidad, en la que podíamos las dos magnitudes en dos líneas distintas. Aquí las magnitudes van a ser, por un lado, la primera magnitud, vamos a poner la distancia real y la distancia en el mapa. Bueno, aunque esto da lo mismo. ¿De acuerdo? Y siempre la escala va a ser un dato para completar esa tabla. 1 centímetro del plano, 50 kilómetros en la realidad, o 5 millones de centímetros. ¿De acuerdo? Nosotros simplemente tenemos que recordar también que cómo se cómo se despeja la incógnita. La medida que tengamos que calcular, pues la vamos a despejar como si fuera una ecuación sencilla. Recordar, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo a multiplicar con su signo, cuando cambian de miembro, y nosotros en este ejercicio pues vamos a ir viendo después cómo se haría. ¿De acuerdo? Bien. Continuaríamos viendo cómo se obtiene una escala. Va a ser otra de las cosas que vamos a ver en el tema. Cuando nos da la reproducción lo que mide en el plano, que lo podemos medir con una regla, si no nos lo da, y nos da lo que sabemos, algún dato de lo que mide en la realidad, pues nosotros a partir de ahí vamos a poder buscar la escala. Y la escala siempre va a ser del tipo 1, 2 puntos y un número más grande. Eso cuando se trata de una reducción. Significa que 1 centímetro en el plano o en la reproducción, la reducción, va a equivaler a tantos centímetros en la realidad, que normalmente es más. Si fuera al revés, como después veremos, se trataría de una ampliación. Si el 1 va en la segunda parte, vamos a ver después cómo eso se trataría de una ampliación. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos saber con un plano? Nosotros todos nos hemos desplazado alguna vez por alguna ciudad desconocida, hemos ido a un lugar nuevo, por ejemplo, aquí en el libro habla de un camping, pues a ti te dan un plano del camping y tú te haces una idea, sabiendo la escala que tiene, la distancia que hay de un lugar a otro. Aquí nos habla de la fuente del embarcadero, la distancia y que hay hasta la fuente del embarcadero. Pues bueno, sabiendo la escala, medimos, hacemos nuestras operaciones y vamos a aprender a calcular esa distancia real. Los planos y los mapas pues son semejantes a la realidad. Semejantes quiere decir que mantienen la misma forma, todo lo único que varía es en las medidas. ¿De acuerdo? Las medidas, pero van a tener una relación. ¿De acuerdo? De semejanza. O sea que aquí el concepto de razón, pues lo vamos a seguir utilizando. Eso es ni más ni menos la escala. La escala no es ni otra cosa que una razón. ¿De acuerdo? La escala, el cociente entre la longitud del dato en la reproducción, que puede ser un plano, un mapa, una maqueta, y la realidad. ¿De acuerdo? Eso es una relación de semejanza. Bien, continuaríamos. Aquí os he puesto algunas de las escalas que más se utilizan, esto a modo de cultura general sobre lo que son las escalas. Si vemos una escala 1-100, ¿qué significa? Pues que 1 centímetro del plano equivale a 1 metro en la realidad. ¿Por qué 1 metro? Porque estos 100 centímetros los pasaríamos a metros, que sería la unidad
en la que nosotros medimos realmente en la realidad. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué significaría esta escala? Pues que 1 centímetro equivale a 50 centímetros en la realidad. 50 centímetros pasado a metro sería medio metro, 0,5 metros en la realidad. Una escala 1,75 significa que 1 centímetro del plano equivale a 0,75 metros o a 75 centímetros. Lo que pasa es que nosotros, pues en la realidad tenemos que poner la medida más apropiada, la más usual, la normal, la que se utilizaría normalmente. Tú no puedes decir de Córdoba a Sevilla hay 1 millón, yo no sé qué, de... No, no, tú dices hay 100 y pico kilómetros, ¿verdad? Utilizas los kilómetros. Bien, la escala 1,20, hay escalas más pequeñas para medir distancias más grandes y hay escalas más grandes, perdón, y hay otras más pequeñas que son para medir, pues, por ejemplo, un plano de una mesa, de un mueble que tengamos que montar, el ejemplo que poníamos antes, de un mueble de IKEA, pues estas son más pequeñas. Hay otras que son mayores, que podrían servir para el plano de una casa, por ejemplo, de un piso. Y hay otras que son todavía mucho más grandes, que son para medir distancias ya más grandes, distancias pues entre países, entre ciudades, ya son escalas en las que la segunda parte de la escala es un número mucho mayor. Aquí hablaríamos ya de millones, hablaríamos ya de unidades mucho mayores. Bien, si continuamos con el tema, también nos podemos encontrar las escalas de esta manera, representadas gráficamente. ¿Qué significa esto? 1, 25.000. Estas ya son escalas más grandes para medir distancias más grandes. Nosotros podríamos coger una regla. Con la regla medimos la distancia en el plano. ¿Qué tenemos? Que aquí, esto está, por supuesto, está ampliado, para que lo veáis mejor en el vídeo. Imaginaros que esto también estaría a escala sobre la realidad, está ampliado. Imaginaros que de aquí, del punto 0 al punto 1000, van 2,5 centímetros. 2,5 centímetros en el plano, pero que equivaldrían a 1000, ¿qué? Pues siempre en la escala gráfica os vais a encontrar también la unidad. Y aquí esto nos lo está dando en la escala, en la realidad nos la está dando en metros. ¿Pues qué significa? Pues que 2,5 centímetros equivaldrían a 1000 metros en la realidad. ¿De acuerdo? Bien, después esto, por supuesto, 2,5 centímetros no se da siempre 1 es a algo, de ahí que nos salga esta escala. 1 es a 25.000. ¿De acuerdo? 1 a 25.000. Aquí tendríamos otra escala, lo mismo. Estos son gráficas, yo lo vais a encontrar y para que se vea de un golpe de vista mucho mejor, normalmente tenéis una en negra, otra en blanco, otra en negra, otra en blanco, eso es lo más habitual, que encontréis para poder distinguirla. Y bien va de centímetro en centímetro o de 5 centímetros en 5 centímetros. Esto ya lo veréis y ya si eso en otro vídeo os pondré algo más sobre esto. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, escalas de reducción. Todas estas que estáis viendo aquí arriba, pues son escalas de reducción. ¿Qué quiere decir? Pues que el dato que tenemos en el plano es más pequeño que el de la realidad. Sin embargo, nosotros podemos tener también escalas de ampliación. Por ejemplo, imaginaros un científico que investiga con el microscopio. Pues tiene escalas de ampliación. 2 es a 1. Cuando va el 1 en la segunda parte de la escala, en la nomenclatura de la escala, pues significa que está ampliado, que estamos ampliando. O sea que 2 centímetros del plano de la foto equivalen a 1 en la realidad. Imaginaros cuando hablamos de medidas microscópicas. ¿De acuerdo? La primera parte va a ser mucho más grande porque está más ampliada la foto que la realidad. Aumentamos, vemos una célula, vemos una mitocondria, cualquiera de estas cosas que podéis ver en otras asignaturas en las que se utilizan ya más científicas, pues vais a encontrar escalas de ampliación. Recuerdo, el 1 va en la segunda parte. En las demás, fijaros que en todas va el 1 al principio. Quiere decir que son de reducción. ¿De acuerdo? Bien. Esto es lo que hemos visto antes.
aquí este es un ejercicio ya de un plano, que lo tenéis en vuestro libro. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un plano en el que nosotros a partir de este plano pues queremos calcular la escala. Y queremos calcular la escala para saber todos los datos después de cualquier medida de ese piso. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿cómo puedes calcular la escala? Pues muy sencillo. Primero, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido y hemos medido en el plano lo que mide el largo de la cocina. En la realidad, lo que mide el largo de la cocina, 4 metros. Y lo hemos medido también en el plano y hemos visto que son 4 centímetros. En el papel son 4 centímetros. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues que decimos 4 centímetros del plano equivalen a 4 metros en la realidad. Pero recuerdo lo que dije antes, que nosotros tenemos esto que darlo en las mismas medidas para calcular la escala. La escala en realidad no te da medidas, pero sí te da la relación entre medidas iguales, que podría ser 1 es a 1000, significa que 1 metro es a 100 metros, o que 1 centímetro es igual a 100 centímetros, o que 1 milímetro es igual a 1 milímetro. Siempre la misma unidad, ¿de acuerdo? 1 milímetro igual a 1000 milímetros en la realidad. Lo que sea, la unidad que sea, pero la misma. Entonces aquí, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es pasar esos 4 metros a centímetros. Multiplicamos por 100 y tenemos que 4 centímetros en el plano son 400 centímetros en la realidad. Pero recordad, nosotros aquí vamos a utilizar la simplificación de fracciones. ¿De acuerdo? Porque nosotros tenemos que dar siempre el numerador en la unidad. En la unidad. Aunque el denominador no salga con decimales, pero el numerador tiene que ser la unidad para ver la escala. Hacemos la simplificación y nos da que la fracción irreducible ya es 1 es a 100. Bueno, irreducible. La que tiene de numerador 1. Para pasar del 4 al 1 hemos dividido por 1. El 400 hemos dividido por 4, el 400 lo dividimos por 4 y tenemos el 100. ¿Esto qué significa? Pues aquí tenemos lo que significa, que la escala es 1:100. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy sencillito, pero donde ya estáis viendo cómo a partir de medidas en el plano y de medidas en la realidad, de una sola medida, ya sabemos cuál es la escala. Y ya esto nos vale para cualquier otra cosa que tengamos que medir. ¿De acuerdo? Ya este 1:100 nos sirve para calcular la medida de cualquier cosita que tengamos en el plano, que es lo que vamos a ver en los problemas. Bien, ahora ya vamos a pasar al vídeo y en el vídeo ya os iré comentando. Bien, voy a poner esto aquí donde no moleste y pasamos a reproducir el vídeo. Vamos con el primer problema. El primer problema, una pareja que va a comprar una casa, consulta un callejero a escala 1:30.000. Miden sobre el plano y sobre el plano la distancia de esta al metro y resulta que es de 2,3 centímetros. Tienen que averiguar en este problema cuál es la distancia en la realidad. Bien, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos en un problema? Lo primero es ir subrayando los datos y recalcar, yo aquí le he puesto un asterisco, a lo que nos pregunta. Nos pregunta la distancia real. Nos da la escala, con lo cual ya lo tenemos bastante fácil, y la distancia que quiere calcular, pero en el plano. Y tú la tienes que pasar a la real. Vamos a ir viendo el desarrollo de otro problema. Bueno, tiene otra parte, el problema que sería, por otro lado, saben que la distancia de esa casa a la guardería es de 1,5 kilómetros. ¿A qué distancia se encontrarán en el callejero? Bueno, vamos a ver los dos pasos. De una distancia en el plano, averiguar una distancia en la realidad, y al contrario, de una distancia en la realidad, ver la distancia en el plano. ¿De acuerdo? Bien, pues continuamos con la reproducción. Nosotros vamos a hacer una tabla. Estamos haciendo aquí una tabla, como hacíamos en la proporcionalidad, con las dos magnitudes. La primera que vamos a poner va a ser en el plano, la distancia en el plano, y la de la realidad. La primera ya la tenemos. La primera es muy sencillita.
la de la escala, que 1 centímetro en el plano equivale a 30.000 centímetros en la realidad. La segunda, tengo una parte 2,3 centímetros en el plano y vamos a tener aquí una incógnita, que es lo que tenemos que calcular. ¿Cuántos centímetros en la realidad serían? Pues nada, nosotros aquí sabemos que esta proporcionalidad es directa, productos cruzados, lo vamos a hacer así, y que x es igual a 2,3 por 30.000 y entre 1, que ni siquiera lo ponemos. Y aquí tenemos aquí hay un error. Aquí esto está cogido, pues precisamente el solucionario, y veis que aquí os da un dato, un resultado de la multiplicación, y después cuando lo reduce pone otro. Bueno, no señor, nosotros vamos a dividir por 100, y después este sería el dato y la solución serían 690, no 689 metros, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, nosotros ya sabemos que es la distancia que hay al metro, pues son 690 metros. Ya veis que son operaciones muy sencillitas y que utilizamos conceptos y conocimientos que tenemos de temas anteriores, como el que es la proporcionalidad. Vamos a ver la segunda, pues hacemos lo mismo. Nuestra tablilla, el plano, la realidad. El plano volvemos a poner la escala, el valor, el primer dato, los primeros datos de la escala, 1 es a 30.000. Y en el segundo, la incógnita nos va a aparecer arriba, en el plano. Nosotros tenemos que 150 centímetros corresponden en la 150, perdón, 1.500 centímetros, porque hemos pasado 1,5 metros a centímetros, equivalen a X centímetros en la realidad. Recordar este paso, Recordar este paso porque aquí todo tiene que estar en las mismas unidades. Esto está en kilómetros y la escala, nosotros el resultado del plano lo vamos a calcular en centímetros. Por lo tanto, nosotros hemos multiplicado por la unidad seguida de 5 ceros, 100.000 por 100.000. Por lo tanto, nos va a dar 150.000 centímetros. En la realidad equivalen a ¿cuántos centímetros en el plano? Tachamos nuestros ceros, ya sabemos, así simplificamos muchísimo las operaciones y tenemos que serían 5 centímetros en el plano. La distancia a la guardería serían de 5 centímetros en el plano. Esto pues se utiliza, aquí tenéis el paso, con lo que hemos hecho al pasar de kilómetros a centímetros. Y la solución, que ya sabéis que tenéis que ponerla con una frase completa, pues la distancia real al metro son 690 metros, recordad. Recordad, aquí hay que jugar mucho con las unidades. Las unidades de lo que te pidan y ver bien con las unidades es con lo que os podéis hacer alguna vez un lío. Y después la segunda parte del problema, que sería que en el plano la distancia a la guardería serían de 5 centímetros. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto hemos avanzado en lo que es calcular distancias del plano a la realidad, conociendo la escala, o de la realidad al plano. Vuelvo a repetir, conociendo la escala. En otro tipo de problemas vamos a ver cómo precisamente lo que se averigua es la escala. Ya lo hemos hecho antes con la cocina, pero vamos a hacer más. ¿De acuerdo? Bien, en el segundo problema. Nos vamos ya al segundo problema y nos dice que en la orilla del río Sena de París hay una réplica a escala 1,4 de la Estatua de la Libertad, cuya altura, la altura es de 11,5 metros. Esa reproducción, que es más pequeña, porque la escala, en primer lugar, va el 1. 1,4 significa que va a ser 4 veces más grande. En realidad, eso es lo que nos va a decir. Haya la altura de la estatua de Nueva York, la de la original. La de la original, que es la mayor. Esa es la que vamos a tener que calcular. Recuerdo, en los problemas, subrayáis los datos, ponéis, remarcáis lo que nos piden para saber bien lo que tenemos que hacer. Y ahora vamos dando nuestros pasos. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Pues lo mismo, podemos hacer una tablilla donde en vez de plano vamos a poner ahora réplica. La réplica, que es más pequeña, y la real. La réplica
un centímetro equivaldría, o un metro en este caso, equivaldrían a 4 metros en la realidad. 11,5 metros de la reproducción, ¿cuánto me corresponderían con la original? Pues nada, despejamos, muy sencillito. Productos cruzados, siempre la proporcionalidad en este tipo de problemas va a ser directa, ¿de acuerdo? Bien, y tenemos a la hora de hacer la multiplicación lo que nos mide la estatua real, 46 metros. La Estatua de la Libertad de Nueva York pues mide 46 metros. Bien, tenemos una segunda parte del problema. Bueno, la primera, la estatua original de Nueva York, ya sabemos lo que mide. Bien, vamos a parar y vamos a leer la segunda parte del problema. La segunda parte, en Cenicero, que es un pueblo riojano, hay otra estatua, otra réplica de la Estatua de la Libertad, de 1,2 metros de altura. ¿Cuál es la escala de esta con respecto a la de Nueva York? Con respecto a la de Nueva York. No con respecto a la de Río Sena. No, con respecto a la de Nueva York. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver muy sencillito. Nosotros vamos a hacer la equivalencia entre las medidas de la de Cenicero y las de Nueva York. Si la de Cenicero mide 1,2 metros, 1,2 metros va a ser a 40 y, ¿dónde lo tenemos? 46 metros, que es la real, y nosotros eso lo vamos a reducir a la unidad. ¿De acuerdo? Aquí estamos haciendo la réplica y la realidad. Y 1, porque nosotros ya sabéis que la escala la tenemos que dar en función del 1, es a x. Esa va a ser la escala. Esa pareja que he rodeado en rojo nos va a dar la escala. Bien, ¿y qué tenemos que hacer para calcular la x? Pues nada, 46 por 1 dividido entre 1,2. Hacemos nuestras operaciones y tenemos la escala. Bueno, hay escalas que son más exactas y escalas pues que no nos dan tan exacto. Y este va a ser uno de los casos. ¿De acuerdo? No son una escala convencional. Entonces nosotros vamos a dividir y nos va a dar 38,3 y creo que nos da periódico puro. Bien, ahí hay un error, ahí no es un 9, sino que es un 3, ahora lo corregiré, porque ahora no puedo borrar. Y 39, un centímetro, un metro, un lo que sea de la réplica equivale a 38,3 en la realidad. Esa sería la escala. Aquí la tenemos la escala 1, 38,3. ¿Que no nos da exacto? Bueno, no siempre se hacen escalas convencionales, ¿de acuerdo? Y más cuando se trata de arte y de estas cosas, pues muchas veces se limitan al espacio que pueden, o sea, las medidas todas van proporcionadas, porque es una réplica, pero se adapta al tamaño de muchas otras cosas. 38,3, ya lo tenéis rectificado, la división aquí y aquí en la escala. ¿De acuerdo? Esto se debería reducir aquí en la solución. Esperar un momentito, que lo voy a pasar un poquito para atrás. En la solución que os daban, pues esto lo he dejado para que veáis cómo esto no es correcto. Aquí nos había dejado la solución 3 es a 115. Pues no. La escala al final hay que darla con respecto a la unidad. A la unidad de plano o de la reducción o de la réplica, de lo que sea. ¿De acuerdo? Esto se debería reducir a la unidad. ¿De acuerdo? Bien. Aunque a veces os lo encontréis así también, ¿eh? O lo podéis encontrar gráficamente, como ya os expliqué antes en la anterior. Pero bueno. Bien. Ahora vamos a ver un problema que simplemente lo vamos a ver. Aquí tenemos una maqueta. Aquí estamos hablando de una maqueta de un coche de carrera, un coche que puede ser un juguete de un niño. Un momentito que se me ha pasado y aquí no lo he puesto paso a paso, sino simplemente para que lo vean. Bien, vamos a volver a ponerlo. Aquí tenéis una maqueta de un coche de carrera, que puede ser un juguete de un niño, y nos da las dimensiones que tiene ese juguete.
o esa maqueta. Las dimensiones que tienen son 3 centímetros de alto, 11,75 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Y nos da la escala, 1,40. 1 centímetro del coche equivalen a 40 centímetros en la realidad. Lo que pasa es que en la realidad nosotros lo podemos dar esto en metros en vez de en centímetros, sería más lógico. Ahora lo vamos a ver. Bien, pues leemos el problema, un coche teledirigido de Pablo a una reproducción a escala 1,40 de los de Fórmula 1. Observa sobre el dibujo las dimensiones del coche de juguete y haya las dimensiones del coche real, efectivamente. Pues nosotros vamos a coger nuestra tabla, el plano y la realidad. El primer dato, la primera pareja que vamos a poner va a ser los datos de la escala. 1 centímetro, 1 equivale a 40. Ahora, 3, que es lo que mide el alto, equivaldrá a X. 11,75, que es el largo, equivaldrá a Y. 5, que es el ancho, equivaldrá a Z. ¿Os suena esto de algo? Esto ya lo hemos hecho en proporcionalidad. Estamos hablando de la proporcionalidad simplemente, pero aplicada a la geometría, aplicada a medidas. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, yo cojo la primera pareja, la de la escala, 1 es a 40, y la voy cogiendo con cada una de las otras parejas. Lo cojo con la primera pareja, con el alto. Pues despejo la X, ya sabéis, con nuestros productos cruzados. Aquí, X va a ser igual a 40 por 3 dividido entre 1. 120 centímetros. Que en realidad 120 centímetros son ¿cuánto? Pues 1,2 metros en la realidad. 1,2 metros de alto mide el coche. Lo cogemos con la segunda pareja. Con la segunda pareja es con respecto a la Y. Pues lo mismo, hacemos las mismas operaciones y nos va a dar que 1 es a 40, como 11,75, aquí he puesto X, tenía que haber puesto Y porque he cogido incógnitas distintas para cada cosa, como es normal. Esto habría que cambiar la X por una Y, ¿de acuerdo? Eso ya lo veis vosotros. Como es un vídeo y lo estáis escuchando, ya lo podéis ir viendo. La X va a ser igual, la Y en este caso, a 11,75 por 40, que es el producto cruzado que nos va con la X, y dividido entre 1. Fijaros que fácil es, porque siempre vamos a tener que dividir por 1, porque la escala, si nos da la escala, ya nos lo da en función del 1. ¿De acuerdo? 470, el qué, centímetros, que nosotros lo pasamos a metros, dividiendo por 100, 1 y 2 lugares atrás a la izquierda, 4,7 metros de largo, mide el coche. Y en la otra, pues lo mismo. Aquí tendría que aparecer la Z, que es lo que hemos puesto aquí. Mirar bien, es la Z. Aquí sería una Z. ¿De acuerdo? Y lo mismo. El producto cruzado que no va con la incógnita, lo multiplicamos y lo dividiríamos por el producto que va con la incógnita. 200 centímetros, que en realidad son 2 metros en la realidad. ¿De acuerdo? Bien. Ese sería el siguiente ejercicio. Yo voy a dar unos modelos de ejercicios que os los voy explicando y vosotros vais a tener que hacer otro como tarea. Otra situación muy habitual, pues bueno, a partir de un plano, pues saber las dimensiones de distintas zonas de un campo de fútbol. ¿De acuerdo? Sabemos la escala. Vamos a ver, vamos a leer primero el problema. Averigua cuáles son las dimensiones reales de este campo de fútbol. Calcula la superficie del área de penalti. El área de penalti, que es esta zona que tenéis aquí. El área grande. El área grande. Y la del círculo central. Y la del círculo central, que sería este círculo de aquí. Bien, pues nosotros se trata de medir con la regla en el plano y con la escala, pues sabremos buscar las medidas en la realidad. La escala la tenemos, 1,1400 significa que 1 centímetro equivale a 1.400 centímetros, o lo que es lo mismo, a 14 metros en la realidad. Bien, las dimensiones reales del campo, vamos a ver cuáles son. Pues 7,5, bueno, vamos a verlo aquí
Lo primero que tenemos que saber, porque, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide la superficie del área de penalti. Superficie es base por altura. Es un rectángulo, base por altura. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Que la base mide 1 centímetro, la altura mide 2,6 centímetros. Pues nada, 2,6 centímetros cuadrados va a medir la superficie del área de penalti en la maqueta, centímetros cuadrados, 2,6 centímetros cuadrados. Estamos hablando de superficie, ¿de acuerdo? Bien, creo que sí. Sí, porque primero nos pedía, he saltado ya a la segunda parte, primero nos pedía las dimensiones reales del campo de fútbol, o sea, el largo y el ancho. El largo, si lo mido con una regla, son 3,5, 7,5 centímetros, perdón, y el ancho 4,7 centímetros. Bien, yo simplemente haciendo estos cálculos, haciendo la multiplicación de 7,5 por 1400, que es la relación, la ampliación, ya tengo los centímetros en la realidad. Pero esos centímetros los pasaríamos a metros y tendríamos 105 metros de largo. De ancho, pues lo mismo, 4,7, como cada centímetro son 1400, en la realidad lo multiplicamos por 1400 y tenemos los centímetros reales del ancho del campo, que los pasamos a metros dividiendo por 100, 65,8 metros mide el ancho del campo. Bien, si nos pidiera aquí el área total del campo, pues sería multiplicar base por altura, 105, y nos saldría metros cuadrados. Pero eso no nos lo pide. Nos pide la superficie del área penalti, que ya la hemos visto, 2,6 centímetros cuadrados que mide el área, nosotros lo multiplicamos por 1400 al cuadrado. ¿Quién sabe por qué era esto así? Bien, porque aquí la razón del grande con respecto al plano son 1400. Si dividimos 1400 entre 1, serían 1400. Pero como estamos hablando de la razón de la superficie, la relación de la superficie la elevábamos al cuadrado. Recordad que esto lo hemos visto en los vídeos anteriores y en los ejercicios que hemos visto en la semejanza con respecto a cualquier tipo de figura. ¿De acuerdo? Igual que el volumen era la razón al cubo. Simplemente hacer las operaciones, 1400 al cuadrado es 1400 por 1400. El resultado por 2,6 y tenemos los centímetros cuadrados. Pero ¿qué pasa? Que nosotros esto no lo medimos normalmente en centímetros cuadrados. Lo medimos en metros cuadrados. Para eso, recordad que para pasar de una unidad a otra en las unidades de superficie, cada lugar cuenta como 2 ceros. De los centímetros a los metros irían 2 lugares, como son al cuadrado, serían el doble de ceros, 4 ceros. ¿De acuerdo? Bien. Aquí el área de penalti, me parece a mí que quien ha hecho esto no entendía mucho, porque yo creo que le ha dado los valores a esta grande y no a la pequeña, que es el área de penalti en realidad. Pero bueno, no lo he comprobado, la verdad, pero bueno, ya lo vais viendo. ¿Y el área del círculo central? Bueno, hay que recordar cuál era el área del círculo. Esto ya lo hemos dado también en un tema anterior, el tema de área y perímetro. Pi r al cuadrado. Pi, sabemos lo que vale, 3,14, y r al cuadrado era lo que habría que medir. El radio lo tenemos aquí, 0,65 si lo medimos, con una regla, 0,65 centímetros, pues nada, nosotros simplemente aquí 0,65, pi que era 3,14 por 0,65 al cuadrado. Y tenemos lo que mide el área del círculo central, pero ¿dónde? Esto es en la maqueta, aquí en el dibujo, la maqueta, que es una reducción. Ahora nosotros, si tenemos que ver las medidas en la realidad, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar por la razón al cuadrado. La razón, recuerdo que eran 1400, 1000 por 1400 al cuadrado. El número que obtenemos son centímetros cuadrados. Volvemos a hacer lo que aquí.
dividimos por 10.000, la unidad seguida de 4 ceros porque son 2 lugares, y tenemos 260 metros cuadrados. Esto después pondré el ejercicio, lo voy a poner en amplio, vamos a ver, porque aquí creo que no se ve completa. Vamos a ver, voy a ponerlo, porque aquí os había puesto yo también alguna anotación más sobre este ejercicio, precisamente. Aquí tenemos el campo de fútbol, aquí tenemos todos los resultados ya hechos, nada, ya está. Aquí lo tenemos todo. Recordad que la razón cuando trabajamos con la superficie es al cuadrado. Al cuadrado. En estos dos casos, al cuadrado. Aquí lo tenemos al cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí también lo tenemos al cuadrado porque nos está hablando de área o superficie. Bien, con esto vamos a dejar el primer vídeo y ahora después ya os grabaré el siguiente vídeo para la siguiente clase.